Os doy nuevamente la bienvenida a este curso de Psicología Práctica que organiza la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales. Soy Javier Garcés, psicólogo, profesor del curso y presidente de la asociación. Hoy vamos a tratar de la autoestima, que es un tema fundamental para nuestro bienestar y para nuestra satisfacción con la vida. Vamos a aprender en la clase de hoy cuestiones fundamentales. La primera, entender que la autoestima no es un concepto relacional comparativo, que no tiene nada que ver con que nos creamos mejores o peores que los demás, porque todos tenemos cualidades y todos podemos ser mejores o peores en determinados aspectos. La autoestima tiene que ver con nuestra relación afectiva, emocional con nosotros mismos, que estemos contentos de ser quienes somos, que estemos satisfechos de una forma incondicional con nosotros mismos y que a la vez por esa misma satisfacción queramos mejorarlo, nos conocemos nuestras cualidades, nuestro mundo interior y queremos desarrollarlo. Veremos también que los problemas de autoestima tienen que ver sobre todo con nuestros años de infancia y con la forma en que los demás nos han dicho que nos ven. Si viviésemos solos en una isla desierta tendríamos desde luego muchos problemas, pero no tendríamos problemas de autoestima, porque los problemas de autoestima comienzan sobre todo cuando los demás, cuando nuestros padres, cuando las personas que nos rodean, cuando somos niños, empiezan a manifestarnos que su aprecio es un aprecio condicional, que valemos más o menos en comparación con los demás, que si sacamos malas notas no nos quieren, que si sacamos buenas notas nos quieren, que somos siempre algo que podemos ser más o menos listos que el de al lado y entonces en función de eso nos aprecian más o menos, que somos más o menos guapos, que estamos en una especie de competición constante con los que nos rodean y que en ese aprecio, para que nos aprecien más o menos los amigos o que los padres nos quieran más o menos que los demás hermanos, está simplemente la cuestión comparativa. En función de cómo somos, en función de cómo nos portamos, en función de qué cualidades tengamos, está nuestro yo puesto siempre en cuestión. Justamente lo contrario que lo que hemos visto que es la auténtica autoestima, que aunque está el deseo de mejora, el deseo de desarrollarnos, es un afecto incondicional, que no está puesto en cuestión por compararnos o por ser mejores o peores que los demás, como si estuviéramos en una competición constante por el afecto o por sobresalir frente a los demás. Después otra cuestión que vamos a ver también es cómo los problemas de autoestima no se manifiestan por lo general directamente. Tener problemas de autoestima es algo tan central, tan doloroso para la persona que de alguna forma lo ocultamos, nos defendemos frente a ello y presenta síntomas, pero a veces no se manifiesta directamente, sino incluso puede dar síntomas que casi parece que están indicando lo contrario, ¿no? Que de alguna forma sobreactuamos nuestra autoestima justamente para evitar el dolor que nos produce nuestra propia inseguridad frente al concepto, frente al aprecio de los demás o frente a nuestro propio afecto. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son esos síntomas que señalan que tenemos problemas de autoestima y lo que es más importante. Veremos al final cómo es posible y además cómo es necesario y cómo nos va a ser utilísimo para nuestra vida el superar esos problemas. Identificarlos lo primero, verlos, ver que están ahí, ver que muchas de las cuestiones que nos hacen daño tienen que ver con ese problema de autoestima y ver cómo somos capaces de volver a pensar sobre nosotros mismos, de tener una relación distinta con nosotros mismos que nos haga sentirnos satisfechos con la vida y que aumente inmediatamente nuestro bienestar. Vamos a tratar de todo ello en esta clase. Vamos a tratar de la autoestima y la aceptación y su importancia para el desarrollo personal, el bienestar psicológico y nuestra relación con los demás. Quiero hacer en esta clase una advertencia previa. Vamos a centrarnos en ir viendo una tras otra todas las ideas muy importantes que vamos a ir tratando, porque se trata no tanto de aprenderlas y memorizarlas, sino de que impregnen nuestra forma de pensar, de que reflexionemos sobre ellas y que a nivel cognitivo veamos hasta qué punto suponen una forma distinta de entender la vida y sobre todo de entendernos a nosotros mismos de las que teníamos hasta ahora. Es una invitación, como decimos, a avanzar en una mejor autoestima y ver cómo eso hace que veamos la vida de otra manera y que nuestro bienestar psicológico, nuestras relaciones con los demás vayan cada día mejor. Por lo tanto, como digo, no voy a intentar reducir al mínimo los comentarios para centrarnos en aprender bien las ideas que vamos a decir a continuación. Empezaremos hablando de la importancia de la autoestima en el desarrollo personal, entender cómo la autoestima es básica
para nuestro desarrollo personal y sobre todo para nuestro bienestar. Tener una adecuada autoestima es de una importancia decisiva, como digo, desde el punto de vista emocional y de satisfacción personal, porque justamente ese desarrollo personal y este bienestar está basado en que tengamos una correcta autoestima. Tengamos en cuenta que los problemas de autoestima pueden ser o bien porque tenemos una baja autoestima o también porque creemos que tenemos una superioridad, que necesitamos creer más que creamos, necesitamos creer que somos superiores a los demás, frente a las demás personas, lo cual demuestra también probablemente que tenemos un problema de autoestima que queremos compensar. Veremos también que la depresión, y después la ansiedad, la depresión está muy relacionada muchas veces con ese sentimiento de duda sobre nuestras propias capacidades, inutilidad, el miedo al fracaso. Detrás de la depresión muchas veces hay como producto, como resultado, un problema de autoestima. Y también está muy relacionado con la ansiedad, porque como también veremos un poco más adelante, la ansiedad y el miedo al futuro nos genera una desconfianza hacia nuestras propias capacidades. En cierta forma, la baja autoestima nos hace que tengamos miedo a enfrentarnos a los retos porque pensamos que vamos a ser vulnerables según lo que suceda, nos sentimos inseguros con nosotros mismos y con nuestra capacidad de superar los problemas que pueden presentarse y por eso tenemos ese miedo al futuro. Como habíamos dicho en la presentación, la autoestima es algo que se fija justamente durante la niñez y la adolescencia y tiene que ver justamente con el influjo de los demás. Como también decíamos, si viviésemos solos en el mundo tendríamos muchos problemas, pero no los problemas de autoestima. Porque los problemas de autoestima suelen crearse en la niñez con los mensajes que que recibimos de las demás personas sobre nuestras capacidades y también por ello hace que sea mucho más difícil una vez que se han creado de resolver en la vida adulta. No es que no se puedan, claro que se pueden y lo vamos a ver cómo se puede hacer, pero se suelen crear en la niñez y también se podrían evitar en la niñez. Es en los primeros años de vida, normalmente entre los 5 y los 6 años, cuando comenzamos a formar nuestra autoestima, realmente nuestro concepto, a pensar quiénes somos, y lo hacemos a partir de cómo nos perciben los demás. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, las puntuaciones en la escuela, los comentarios que oímos nos dicen somos más listos o menos listos, te portas mejor o peor, has sacado una nota alta o una nota baja y eres peor que los que han sacado una nota más alta, no, creemos que somos guapos o feos en función de lo que nos dicen los demás sobre nosotros mismos y vamos creando una autoimagen que puede ser una mala autoimagen en función de cómo nos dicen los demás que nos perciben. La emotividad de las personas es muy sensible a la autoimagen, efectivamente, a la autoestima. Todo lo que hablamos de nosotros mismos, de nuestro yo, es tan importante para nosotros que son muy traumáticos los comentarios negativos sobre nuestras capacidades podamos recibir de los padres o los adultos, especialmente son comparaciones desfavorables respecto a los otros niños, por eso es tan decisivo si creemos que nuestros padres no nos aprecian porque quieren más a otro hermano o toda la sensación de que somos personas que valemos o que somos menos apreciados que otras personas que nos rodean. Muchas veces los padres o otras personas que rodean a los niños tienen ellos mismos problemas de autoestima y lo transmiten a través de humillaciones, desprecios o exigencias excesivas, reproduciendo patrones educativos de generación en generación. Efectivamente, los padres con baja autoestima crean niños con baja autoestima porque como una forma de compensación muchas veces suelen maltratar verbalmente a los hijos. Ellos mismos se sienten inútiles y a lo mejor dicen tú eres un inútil porque su propio daño de su autoestima le hacen comportarse inadecuadamente con los hijos. El propio daño que ha recibido ellos mismos de sus padres acaban transmitiéndolo, como decimos, de generación en generación hacia los demás. Los síntomas que tienen las personas con problemas de autoestima son, por un lado, preocupación excesiva por las opiniones o críticas de los demás o miedo constante a ser rechazado o no querido por los demás. Como hemos dicho, es muy importante darnos cuenta de estos síntomas porque la baja autoestima, el problema de autoestima, como son tan dolorosos, tendemos a alguna forma a ocultarlos, a no verlos nosotros mismos. Los vemos por estos síntomas que nos están avisando de que algo funciona mal dentro de nosotros mismos. Este sería el caso. De repente, cualquier opinión, hasta de personas a las que no apreciamos especialmente o que no tienen ningún tipo de poder sobre nosotros, sin embargo nos hacen daño, tenemos una constante inseguridad, el hecho de ser muy vulnerable
a las opiniones o críticas de los demás es una señal de que tenemos problemas de baja autoestima. Lo mismo la indecisión o falta de autoconfianza, ese miedo a equivocarse, ese miedo a que nuestro yo sufra si hacemos un error, ese miedo a equivocarse, también es algo que se afianza en la niñez cuando empiezan los problemas de autoestima. A la vez, en un efecto curioso, las personas con baja autoestima acaban siendo, como una forma de compensación, hostiles y agresivas a los demás. Es decir, que a la vez que se sienten más consigo mismos, son hipercríticos y desconfiados hacia los demás. Lo mismo, como hemos comentado, tanto la preocupación excesiva y culpabiliza sobre el pasado o el temor ansioso hacia el futuro, es decir, la ansiedad, tienen mucha raíz en los problemas de autoestima. Nos duele los errores, nos duelen excesivamente los errores que son normales y que todo el mundo cometemos, o tenemos un miedo, una ansiedad hacia el futuro porque tememos, como hemos dicho, nuestra propia capacidad de enfrentarnos al futuro. Y esto además hace que tengamos una desconfianza en nuestras capacidades. La baja autoestima en cierta forma nos crea inseguridad respecto a nosotros mismos, aunque es verdad que justamente porque, como hemos dicho, es muy doloroso los problemas de autoestima y tendemos siempre a ocultarlos a nosotros mismos, lo enmascaramos. Hay un enmascaramiento, puede ser a través del perfeccionismo, ese miedo que en el fondo es el perfeccionismo, miedo a cometer errores normales o que algo pueda estar a equivocarnos, y también la negación de cualquier error o equivocación porque aceptarlo nos resulta doloroso. Finalmente, el sentimiento de inseguridad e inquietud hacia todo lo que sucede, es decir, el miedo a los cambios, el miedo a cualquier cosa, ¿no? Una actitud, digamos, que como vamos a ver, la contraria, que está abierto a la experiencia, que es el miedo a lo que pueda suceder, esa sensación constante de inquietud, es también una muestra de que no nos sentimos a gusto con nosotros mismos y desconfiamos de nuestra capacidad de afrontar la vida, o el miedo a lo que pueda suceder, la sensación de vulnerabilidad, como hemos dicho, ante los cambios, ante cualquier cosa que nos suceda alrededor. Vamos a ver entonces los principios básicos para una adecuada autoestima y aceptación. Vamos a ir leyéndolos con cuidado porque se trata, como he dicho antes, pero quiero repetir, porque es muy importante de que nos impregnen. Parece obvio cuando lo leamos y sin embargo suponen una nueva forma de entender la vida, porque aunque lo ocultemos, muchas veces estas cosas tan básicas no forman parte de nuestra forma de entender el mundo, y muchas veces para cambiar nuestra forma de entender a nosotros mismos y a los demás casi solo hace falta que cerremos los ojos y lo volvamos a abrir contemplando la realidad de otra manera, y esa realidad, que es la que nos ayuda a tener buena autoestima, es la que vamos a decir a continuación. La primera cuestión es entender que todas las personas somos diferentes, que somos únicas y irrepetibles, y que cada una debe sentirse libre y feliz justamente en esa diferencia, en esa capacidad de ser distinto que los demás y de poder escoger cada uno el propio camino. Esta elección del propio camino, que es básica, esa sensación de que uno de alguna forma está viviendo una vida nueva que es la propia y que tiene las riendas de su vida, no significa en absoluto que tengamos que buscar porque sí una forma distinta, sino significa simplemente no renunciar a lo que queremos y a lo que pensamos. Pensar por nosotros mismos, de alguna forma colocarnos en el centro de nuestra vida, aunque por supuesto aceptando y reflexionando las ideas que nos llegan de fuera, que no son imprescindibles para crecer, pero no aceptar las cosas solamente por la imposición de las modas o por las opiniones ajenas, estar por encima de las modas de cada momento y ser capaz de reflexionar por sí mismo y sentirse a gusto con esa propia capacidad de ser uno diferente en el mejor sentido de la palabra, es una cuestión básica para sentirnos a gusto con nosotros mismos y para tener una buena autoestima. Eso significa que podemos apreciar la virtud de los demás. Eso es bueno, que veamos personas y que las aprendamos de ellas. Como digo, es imprescindible, pero esto no significa que sin quererlo, solo por imitar, solo por hacer lo mismo que hacen los demás, cambiemos nuestra personalidad. Digo que estar a gusto con ser quienes somos y de personas distintas, eso que nos hace mejorar, como veremos, este deseo que justamente porque nos queremos, inmediatamente surge el deseo de mejora, pero el de mejora, el de ser nosotros mismos mejores, no el de imitar formas de ser que no son nuestras. El segundo paso, lógicamente, es
es construir a partir de nuestro propio deseo, de nuestra idea, de nuestro estar contentos con nosotros mismos, un proyecto de vida propio. Por lo tanto, la persona con buena autoestima se siente libre y capaz de dirigir la propia vida. La autorrealización que hemos hablado, que está en la cúspide, para la psicología humanista, estaría en la cúspide del desarrollo humano, justamente de las necesidades humanas, y aunque uno no siga la psicología humanista en general, ese deseo de llegar a desarrollar todas nuestras potencias, es justamente la premisa para sentirse libre y capaz de dirigir la propia vida. Supone también el deseo de experimentar, de desarrollar nuestras virtudes y potencias y de sentirnos orgullosos con nosotros mismos, mirar dentro de nosotros, estar contento con lo que encontramos y de alguna forma esas potencias, esas capacidades de hacer cosas que tenemos, desarrollarlas. Lo que nunca tenemos que hacer es vivir de forma distinta como somos. Esa es quizá la clave, ¿no? Si vivimos distinto de cómo somos, nos sentiremos infelices, tendremos una sensación que a veces ocultaremos de que nuestra vida es gris y triste, y justamente eso nos predispone a la depresión y la ansiedad. La gente que vive distinta de cómo es, que no es dueño en el fondo de su propia vida, que se da cuenta que está viviendo por imposiciones de la moda, de opiniones ajenas, pero que en el fondo no está de acuerdo, la vida le parece, pues como a veces decimos, como si uno llevase unas gafas de sol en un lugar oscuro, está acostumbrado a ver todo triste y gris porque no sabe la luminosidad justamente de sentirse dueño de su propia vida. Esto hace, como vemos, son unas consecuencias detrás de otras, tener una actitud comprensiva y amigable hacia nosotros mismos y hacia los demás. Las personas con una adecuada autoestima tienen mayor capacidad de relacionarse de una forma satisfactoria y enriquecedora con los demás seres humanos. Es decir, relacionarnos con seres humanos que tienen una buena autoestima es algo que resulta agradable, algo que resulta vital. Los seres humanos con buena autoestima justamente crean relaciones profundas y satisfactorias. Y al contrario, como vamos a ver, cuando una persona tiene baja autoestima, tiene problemas para relacionarse con los demás. Es decir, solo quien tiene una actitud de afecto hacia sí mismo, quien se quiere a sí mismo, es capaz de amar a los demás. Porque cuando no nos queremos a nosotros mismos, con nuestra estima baja, acabamos siempre de alguna forma sintiéndonos mal. Lo podemos ver cuando estamos al lado de personas que claramente no tienen buena autoestima y se van mal consigo mismo, cómo ese malestar lo proyectan siempre hacia los demás, acabar teniendo de alguna forma mediante insultos, como veremos, o mediante desprecios. Es una forma de proyectar ese malestar que en el fondo sienten hacia sí mismos. Esto significa, siguiendo avanzando en estas ideas, que no debemos de hacer descalificaciones genéricas negativas sobre los demás, sobre nosotros mismos. Esa simplicidad que son los insultos, cuando de alguna forma genérica hacemos comentarios negativos sobre los demás, lo único que hacen es causar sufrimiento, deteriorar las relaciones personales y destruir la autoestima. Aquí daría lo mismo que lo digamos hacia los demás o hacia nosotros mismos. Si decimos que alguien es un inútil, es un tonto, o decimos soy un inútil, lo decimos interiormente, es un tonto. Aparte, vamos a ver también, es una simplificación absurda, porque nadie es inútil, nadie es tonto. Todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Ese tipo de descalificación negativa está siempre detrás de las personas que tienen baja autoestima, o es causa o efecto de la baja autoestima. No debemos pasar de juzgar las acciones a descalificarnos a nosotros mismos y a los demás con agresiones verbales. Decir que son malos, fracasados, inútiles, vagos, tontos, etc. Lo que acabamos de decir. Se trata de que en un momento concreto alguien puede haber hecho algo que se arrepiente. Todo el mundo decimos, he hecho una cosa que no tenía que hacer, he hecho algo inútil, he hecho una tontería, me he portado en un momento determinado de una forma que si pudiera la cambiaría. Pero eso no es que seamos inútiles, que seamos malos, que seamos fracasados o que los demás lo sean. Todos somos capaces de lo bueno y de lo malo. Es decir, la simplificación de juicios negativos, que es a lo que nos referimos ahora, esa simplificación que negativa para las relaciones con los demás y muy negativa para la autoestima, es producto justamente de intentar captar nuestra complejidad, es decir, darnos cuenta de que todos somos capaces de hacer cosas buenas y cosas malas,
de acertar y de equivocarnos mejor. Forma parte de nuestra esencia como seres humanos, de nuestro aprendizaje. Todo el mundo hace cosas buenas, regulares, mejores, y todo el mundo acertamos y nos equivocamos, y tenemos que aceptar ello, y que eso no signifique en absoluto una valoración negativa. Nuestra aceptación incondicional, que como hemos dicho en nuestra clase es fundamental, y fundamental por nuestra estima, tiene que ser que podamos pensar que nos hemos equivocado en una acción concreta y no pasa absolutamente nada. Seguimos siendo la misma persona, seguimos valorándonos igual, seguimos habiendo aprendido algo o habiendo hecho algo que en un momento determinado, como nos va a pasar miles de veces a lo largo de nuestra vida, pero eso no significa que seamos nosotros mismos ni personas equivocadas o personas inútiles. Es una idea muy básica, porque, ya digo, tanto el aprecio como hacia nosotros mismos como hacia los demás no está puesto en cuestión en cada acto, que intentando acertar a veces acertemos y a veces nos equivocamos. Avanzando en esto, justamente hemos dicho que una idea equivocada de la autoestima es creer que la autoestima depende de que nos creamos mejores o peores que los demás, que tenemos una especie de competición, porque nos han enseñado de pequeños, que haga que parezca que nuestra autoestima tiene que ver con una especie de lucha de ver si somos, mirar un lado a otro, viendo cómo son, viendo si en tal aspecto somos mejores o peores. No, la autoestima tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo nos queremos a nosotros mismos, y no tiene nada que ver con esa idea de competición con los demás. Nuestra autoestima no debe ser el resultado de compararnos con los demás o de creer que tenemos más habilidades, virtudes o éxitos que las demás personas. Esto es fundamental. No tenemos que tener necesidad de compararnos con nadie, porque todos somos mejores en algunos aspectos o cualidades y peores en otros. Justamente ese deseo de competencia que nace de la baja autoestima, que necesita compensarse mirando al lado, diciendo, bueno, pues este es peor que yo en esto, esa necesidad de compensar la baja autoestima no nos lleva más que justamente a un sentimiento de rivalidad hacia las demás personas y una especie de malestar permanente. Necesitamos de alguna forma curar continuamente nuestra baja autoestima en algo que nunca vamos a conseguir, que intentar entrar en una permanente lucha para ver si encontramos personas que son peores que nosotros en algún aspecto, o a la vez intentar parecer que son mejores que todo el mundo en algún aspecto. No, como decimos aquí, y esto es muy importante, nuestra lucha, en el buen sentido de la palabra, es simplemente por ser mejores a un día siguiente de lo que éramos el día anterior. Ser mejor que otras personas no tiene ningún mérito. Lo que tiene mérito es ser hoy mejor de lo que éramos ayer. Estamos contentos de que los demás a la vez estén intentando lograr sus propias metas, su propia realización, pero nuestra batalla es con nosotros mismos, ya digo, nuestra batalla en el sentido mejor de la palabra, que significa nuestro deseo de mejorar, de desarrollarnos, de estar contentos con nosotros mismos, no tiene nada que ver con estar en ninguna competición con los demás. La forma en que una persona con buena autoestima proyecta hacia el presente su pasado es totalmente distinto que quien no lo tiene. De hecho, justamente una de las señales de las personas con baja autoestima es que están sufriendo continuamente porque creen que se han equivocado, por replanteándose el pasado. No, una persona con buena autoestima tiene que ser capaz de mirar y asumir el propio pasado de una forma positiva, sin culpabilizar ni culpabilizarse. La baja autoestima lleva a estar siempre replanteándose el pasado, como he dicho, en términos de culpas, fracasos, errores o reproches hacia sí mismos y hacia los demás. Esta forma de ser, esa especie de planteamiento, es una de las señales típicas de las personas que tienen baja autoestima. La baja autoestima además hace que haya un recuerdo, justamente porque nos proyectamos, nos hacen daño las cosas del pasado que creemos equivocadas y no nos las podemos quitar de la cabeza. La baja autoestima lleva un recuerdo sesgadamente negativo del pasado. Una adecuada autoestima supone una visión positiva y realista de lo que la vida nos ha dado y de agradecimiento hacia las personas de las que se ha recibido apoyo y ayuda. Justamente esa idea positiva del pasado, y además algo que no solemos hacer, cada vez no nos centremos en los pocos episodios en que a lo mejor hay algo que nos ha hecho mucho daño, sino que nos centremos por lo general,
gran cantidad de personas que nos han ayudado, que nos centremos y tengamos esa imagen positiva de la vida, es uno de los aspectos que más ayuda a nuestra felicidad. Y a la vez ya digo que esa visión sedada del pasado que tienen las personas con baja autoestima es justamente una de las cuestiones que más daño les hace, esa idea constante de pensar si se habrán equivocado, esa especie de reproche a uno mismo constante que no tiene ningún sentido. La adecuada autoestima permite ser objetivo y comprensivo, sabiendo perdonar los errores ajenos y perdonarse los propios. Por supuesto, eso no significa que no aprendamos, al contrario, justamente porque aprendemos, porque la vida nos enseña a través de nuestros errores y aprendemos, es la forma que la vida tiene de mejorarnos y es la forma en que los seres humanos avanzamos, porque unas veces hacemos las cosas bien, otras veces hacemos las cosas mal y a la siguiente vez deseamos hacerlo bien. Tenemos que estar contentos con nosotros mismos y a la vez eso significa que una persona con buena autoestima tiene una actitud mucho más benévola, mucho más amigable hacia sí mismo, una persona que se quiere uno, aunque haya hecho algo que no va a hacer en el futuro, que crea que ha estado mal, y eso hacia nosotros mismos y hacia los demás. Justamente el hecho de aceptar las críticas y los errores sin sufrimiento ni sentirse mal por ello es uno de los síntomas más evidentes de alguien con buena autoestima y es la clave para entender cuando alguien tiene baja autoestima. Cuando alguien, el hecho de que alguien le diga un error, le supone que sufre por ello, cuando estamos somos tan vulnerables, como hemos dicho, a las opiniones o a cualquier señalamiento de un error y no somos incapaces. Una persona con baja autoestima se nos manifiesta muchas veces porque nunca dice que está equivocado, nunca puede reconocer que está equivocado, siempre tiene miedo porque le resulta muy doloroso admitir sus propios errores. Por lo tanto, como hemos dicho, las personas con baja autoestima se niegan a admitir sus errores o son incapaces de mantener sus propias opiniones. Son dos formas distintas de manifestación de autoestima. Si alguien las actitudes justamente de o miedo a estar equivocado, con lo cual si nunca estoy equivocado, o si lo admito, sufro por ello, soy incapaz incluso de defender mis ideas. Parecen actitudes distintas, la de quien nunca está equivocado y quien como está siempre sufriendo porque le dicen que está equivocado, pero en el fondo todo procede de un mismo problema que se intenta de alguna forma, como la baja autoestima, que se responde de forma distinta. La autoestima supone ser honesto con uno mismo y con los demás. Una persona con buena autoestima reconoce con total tranquilidad sus errores. Está siempre dispuesta a escuchar las críticas y a reflexionar en ellas sin dejar de sentirse bien. No significa que todo lo que nos digan lo aceptemos sin más, ¿no? Nos parece muy interesante porque nos hace falta que los demás nos hablen. Nos hace falta que los demás nos digan y que nos hemos equivocado. Es algo esencial para nuestra vida y es lo que una persona que no es capaz de escuchar las opiniones y que con buena intención nos hacen las demás personas es alguien que no avanzaría nunca y que nunca jamás se desarrollaría como ser humano. Entonces, aceptamos las que nos reflexionamos sobre ellas con tranquilidad, las que nos parezca que no las asumimos o que son equivocadas, pues las dejamos de un lado y cogemos de cada una de las reflexiones que hagamos sobre lo que nos dicen los demás aquello que pensemos que nos es útil. Porque solamente podremos mejorar si aceptamos nuestros errores sin sufrir con ellos, si estamos abiertos a entender lo que estamos haciendo mal. Vuelvo a decir que esto es fundamental. Si tenemos baja autoestima y no queremos reconocer ningún error, porque nos hace daño reconocer errores, entonces nunca mejoraremos como seres humanos. Una adecuada autoestima nos permite mirar sin miedo al futuro. Eso es también algo esencial. Vamos avanzando en por qué la autoestima es algo que impregna toda nuestra relación con la vida y nos llena de satisfacción y de bienestar cuando la tenemos adecuadamente. Porque, como hemos dicho, la falta de confianza en nosotros mismos es la base del miedo hacia el futuro que provoca la ansiedad, que como también repetimos en la anticipación temerosa del futuro. En el momento en que confiamos en nuestra propia capacidad de solucionar los problemas reales, de enfrentarnos a la vida, porque confiamos en nuestra potencialidad y confiamos porque es así, tenemos capacidad de afrontar los problemas reales que nos vengan, pero no tenemos capacidad de afrontar nuestros miedos porque no son problemas reales. Los seres humanos estamos programados con mucha más fuerza de la que pensamos para enfrentarnos a los problemas de la vida, pero no para afrontarnos a nuestros miedos. Si nos sentimos vulnerables, no nos damos cuenta de nuestras capacidades, sobrevaloramos los retos futuros
y veremos como grandes problemas situaciones que podemos resolver perfectamente si se produjeran. Es decir, la baja autoestima nos hace vulnerables a los miedos del futuro. En cambio, tener una adecuada autoestima nos hace sentirse capaces de resolver nuestros propios problemas y de no acobardarnos ante la vida. Como decimos cuando en la clase que hablamos de la ansiedad, justamente la ansiedad en gran parte es una cierta desconfianza de nuestra capacidad de afrontar los problemas reales. En el momento en que confiamos, estamos contentos con nosotros mismos y entendemos nuestras capacidades y confiamos, entonces dejamos de enfrentarnos a los miedos ficticios de cosas que no sucederán, nos limitamos a vivir la vida y cuando vayan viniendo los problemas, sin acobardarnos, también estaremos satisfechos con nosotros mismos de sacar todas nuestras capacidades para enfrentarlos a ellos, porque eso es la única solución, la única forma de afrontar la vida de una forma positiva. Acercarnos ya al final, esa sensación, esa apertura a la vida hace que tengamos un deseo justamente porque tenemos alta autoestima. La autoestima no es complacerse en como uno es, sino todo lo contrario. En el momento mismo en que uno está satisfecho con uno mismo, el deseo de mejorar nace. Justamente si no estamos bien con nosotros mismos, no tenemos deseo de mejorar, sino que estamos acobardados ante la vida. En el momento en que estamos contentos con nosotros mismos, casi espontáneamente, inmediatamente, es cuando de verdad surge un deseo de mejorar y sentir la satisfacción de lo consiguiente. Es la satisfacción con uno mismo la que nos lleva al bienestar y a la felicidad. Esa conciencia de ser personas únicas y irrepetibles, cuando vemos las capacidades y potencialidades que llevamos dentro y que nosotros vemos, nos conocemos cuando miramos para adentro, sin compararnos con nadie, contentos de ser quienes somos y de las capacidades que tenemos cada uno distintas, eso es lo que anima a desarrollar esas capacidades buscando la realización personal. Entonces, lógicamente esa autoestima, como vemos, por supuesto no tiene que ver con nada que sea externo, con nada comparativo, no tiene que ver con el dinero que tengamos, ni con el atractivo físico, ni con la posición social. Es, como hemos dicho, una relación casi emocional, de querernos, de que seamos cada uno quien es y contento de ser quien es, una relación de afecto, como que somos nuestros mejores amigos, tenemos una relación, nos queremos como querríamos a un amigo al que queremos mucho, nos miramos en el espejo por las mañanas y estamos contentos de ser quienes somos y de compartir la vida, se vale decirlo así, con nosotros mismos. Es esa relación de satisfacción y aprecio hacia uno mismo, esa relación emocional, la que es la clave de la buena autoestima. Eso hace que las personas con buena autoestima tienen un sentimiento que quizás lo más parecido a la felicidad y al momento, a la actitud adecuada para entender la vida, que se llama abierto a la experiencia y al cambio. Entonces, afrontamos la vida no con miedo, sino como afrontamos una aventura deseosa de acompañado de nuestro mejor amigo, que somos nosotros mismos cuando tenemos buena autoestima, de avanzar hacia la experiencia, de abrirnos, de hacer ese viaje que es único e irrepetible, que es la vida, hacerlo con ganas, si vale decirlo así, como he dicho, con la alegría de hacerlo junto con nosotros mismos. Nunca lo sentimos ni en parado ni en retroceso. Bueno, pues hasta aquí esta clase sobre autoestima, que tenía, como he dicho, la finalidad sobre todo no de aprender teoría, sino de impregnarnos de ideas básicas que nos van a hacer más felices. Bueno, pues hasta la próxima clase. Espero que os haya gustado que sobre todo lo más importante, que os sea útil.